La creación de la nueva civilización, por Alvin y Heidi Toffler. 7. 5. Materialismo. Un día, mientras Ronald Reagan estaba aún en la Casa Blanca, acudió un pequeño grupo al comedor familiar para debatir el futuro de Estados Unidos a largo plazo. El grupo estaba constituido por 8 futurólogos bien conocidos, con quienes se reunieron el vicepresidente y 3 de los principales asesores de Reagan, entre ellos Donald Reagan, recién designado jefe del gabinete presidencial. La reunión había sido organizada por los autores a solicitud de la Casa Blanca. El debate se inició con la afirmación de que, si bien los futurólogos diferían en muchas cuestiones tecnológicas, sociales y políticas, todos coincidían en que la economía estaba experimentando una profunda transformación. Apenas empezaron a hablar, Donald Reagan les espetó. Así que, ¿todos ustedes piensan que vamos a andar por ahí cortándonos el pelo uno a otros y despachando hamburguesas? ¿No volveremos a ser una potencia fabril? El presidente y el vicepresidente miraron expectantes alrededor, aguardando una respuesta. La mayoría de los hombres parecían desconcertados por la brusquedad y el apremio del ataque. Fue Heidi Toffler quien contestó. No, señor Reagan, repuso paciente. Estados Unidos surgirá siendo una gran potencia fabril. Lo único que sucederá es que el porcentaje de personas que trabajen en fábricas no será tan alto como ahora. Tras explicar la diferencia entre los métodos tradicionales de la producción industrial y la forma en que se fabrican en la actualidad los ordenadores Macintosh, Heidi Toffler señaló que Estados Unidos es, indiscutiblemente, uno de los grandes productores de alimentos a escala mundial, a pesar de que la agricultura ocupa a menos del 2% de los trabajadores del país. De hecho, durante el siglo pasado, cuando más se redujo la fuerza laboral campesina en relación con los otros sectores, tanto más creció Estados Unidos como potencia agrícola. ¿Por qué no podía suceder lo mismo con las manufacturas? Lo verdaderamente sorprendente es que, tras muchos altibajos, los asalariados en la industria eran en 1988 casi exactamente tantos como en 1968, un poco más de 19 millones. La producción industrial representaba el mismo porcentaje del valor total que 30 años antes, pero con una fracción más reducida de la masa laboral de la nación. El mensaje resulta además muy claro. Dado que es probable que sigan creciendo tanto la población norteamericana como su masa trabajadora, y puesto que muchas industrias se automatizaron y reorganizaron en la década de los 80, debe continuar la disminución del empleo fabril en relación con el total. Aunque Estados Unidos, de acuerdo con algunas previsiones, generará probablemente unos 10,000 nuevos puestos de trabajo diarios durante el próximo decenio, pocos corresponderán al sector fabril, en caso de que alguno lo sea. Un proceso similar ha transformado también las economías europeas y japonesa. Sin embargo, incluso ahora, las palabras de Donald Reagan siguen hallando eco de tanto en tanto en boca de algunos líderes de sectores industriales con mala gestión, de dirigentes de sindicatos cuyos afiliados menguan y de economistas e historiadores que no dejan de ponderar la importancia de la producción fabril, como si alguien hubiese insinuado lo contrario. Tras buena parte de esta retórica, asienta la noción de que el cambio que la actividad laboral experimenta al pasar del trabajo manual a los servicios y los puestos de carácter mental es de algún modo perjudicial para la economía y de que un sector fabril pequeño, en términos del número de obreros, vacía la economía. Tales argumentos recuerdan los puntos de vista de los fisiócratas franceses del siglo XVIII, quienes, incapaces de concebir una economía industrial, consideraban que la agricultura era la única actividad productiva. La nueva significación del desempleo. Muchas de las lamentaciones proferidas a cuenta del declive del sector manufacturero se hallan inspiradas
en el egoísmo y basada sobre conceptos anticuados de la riqueza, la producción y el desempleo. Desde la década de los 60, el desplazamiento del trabajo manual a los servicios y la actividad supersimbólica se ha generalizado de una forma espectacular e irreversible. Estas tareas ocupan ahora en Estados Unidos a 3/4 partes de toda la fuerza laboral. La gran transición se refleja globalmente en el hecho asombroso de que las exportaciones mundiales de servicios y propiedad intelectual igualen ahora a la suma de las de electrónica y automóviles, o al conjunto de alimentarias y de combustibles. Los autores y otros futurólogos previeron en la década de los 60 esta enorme transformación. Sin embargo, como se hizo caso omiso de las primeras advertencias, la transición ha sido innecesariamente dura. Despidos en masa, quiebras y otros cataclismos azotaron la economía cuando industrias del norte, remisas a instalar ordenadores, robots y sistemas electrónicos de información, y lentas en la reestructuración, fueron arrolladas por empresas más ágiles. Muchas atribuyeron sus calamidades a la competencia extranjera, a tipos de interés muy altos o muy bajos, a un exceso de controles oficiales y a otros 1000 factores. Algunos de ellos desempeñaron, sin duda, un papel, pero también cabe culpar a la arrogancia de las más poderosas compañías industriales de chimeneas, automovilísticas, siderúrgicas, navales y textiles, que durante tanto tiempo dominaron la economía. La miopía de sus equipos directivos castigó a aquellos miembros de la sociedad que menos responsabilidad tenían en el retraso industrial y que menos podían protegerse, los trabajadores. El hecho de que el empleo fabril estuviera en 1988 en el mismo nivel que en 1968 no significa que los trabajadores despedidos en ese periodo retornasen a sus antiguos puestos de trabajo. Por el contrario, tras haberse implantado más tecnologías de la tercera ola, las empresas necesitaron que su personal fuese asimismo radicalmente diferente. Las antiguas fábricas de la segunda ola requerían obreros esencialmente intercambiables. En contraste, las operaciones de la tercera ola exigen destrezas diversas y en continua evolución. Ello significa que los trabajadores son cada vez menos intercambiables y de esta forma se transforma radicalmente todo el problema del desempleo. En las sociedades de la segunda ola o de la era de las chimeneas, una inyección de inversiones o un mayor poder adquisitivo de los consumidores podía estimular la economía y generar empleo. Si había 1 millón de parados, resultaba posible, en principio, activar la economía y crear 1 millón de puestos de trabajo. Como las tareas eran intercambiables o requerían tan poca capacitación que se aprendían en menos de 1 hora, prácticamente cualquier obrero desempleado podía ocupar cualquier puesto. En la economía supersimbólica de nuestros días, esto es menos cierto. Y aquí se encuentra la razón de que, en buena parte, el desempleo parezca insoluble y de que no den gran resultado los tradicionales remedios keynesianos o monetaristas. Recordemos que para superar la Gran Depresión, John Maynard Keynes propuso el crecimiento del gasto público hasta el déficit presupuestario para poner dinero en los bolsillos de los consumidores. Así, estos se apresurarían a comprar cosas y a su vez determinarían que los fabricantes ampliasen sus fábricas y contrataran más trabajadores. Adiós al desempleo. Por su parte, los monetaristas propugnaron la manipulación de los tipos de interés u oferta monetaria para aumentar o disminuir el poder adquisitivo cuando fuera preciso. En la economía mundial de nuestros días, una inyección de dinero en el bolsillo del consumidor quizás solo sirva para provocar su salida al exterior, sin que haga nada que ayude a la economía nacional. Un norteamericano que compre un televisor o un reproductor de discos compactos está enviando dólares a Japón, Corea, Malasia o cualquier otro país. Sus adquisiciones no crean puestos de trabajo en el país. Pero hay un fallo mucho más básico en las antiguas estrategias.
todavía se centran en la circulación de dinero más que en la de conocimientos. No es posible reducir el paro aumentando simplemente el número de puestos de trabajo, porque el problema ya no es cuestión de números. El desempleo ha dejado de ser cuantitativo para transformarse en cualitativo. Los parados requieren desesperadamente dinero para que sus familias sobrevivan. Es tan necesario como moralmente justo proporcionarles unos niveles dignos de asistencia pública. Pero cualquier estrategia para reducir la carencia de trabajo en una economía supersimbólica debe depender menos de la asignación de riqueza y más de la asignación de conocimientos. Por otra parte, dado que es improbable que estos nuevos puestos de trabajo se encuentren en lo que todavía concebimos como producción industrial, habrá que preparar a las gentes mediante la escolarización, la formación profesional y cursos de empleo para cometidos en campos como los servicios humanos. Ayudar a cuidar, por ejemplo, de nuestra población anciana, cada día más longeva y numerosa, la asistencia infantil, los servicios sanitarios, de seguridad personal, adiestramiento, de ocio y esparcimiento, turismo y muchos otros similares. También tendremos que empezar a conceder a los puestos de trabajo de la esfera de servicios humanos la misma importancia y el mismo respeto de que antes gozaron los de la industria, en lugar de denigrar con sarcasmos a todo este sector de servicios, tildándolo de hamburguesería. McDonald's no puede constituir el único símbolo de una gama de actividades tan amplia que abarca desde la enseñanza hasta las agencias prematrimoniales y el trabajo de un centro radiológico hospitalario. Y aún hay más. Sí, como suele alegarse, los salarios son bajos en el sector de los servicios. La solución estriba en incrementar su productividad e inventar nuevas formas de organización laboral y de negociaciones colectivas. Los sindicatos, creados en un principio para los oficios o para la fabricación en serie, necesitan una transformación total o ser sustituidos por entidades con un nuevo estilo. Los sindicatos, creados en un principio para los oficios o para la fabricación en serie, necesitan una transformación total o ser sustituidos por entidades con un nuevo estilo, más apropiadas para la economía supersimbólica. Si quieren sobrevivir, tendrán que apoyar, en lugar de estorbar, fórmulas como la actividad laboral en casa, el horario flexible, el trabajo compartido y otros por el estilo. En resumen, el auge de la economía supersimbólica nos obliga a reconsiderar desde sus primeras raíces todo el problema del desempleo. Pero poner en tela de juicio los supuestos caducos es también enfrentarse con sus beneficiarios. Así pues, el sistema de creación de riqueza de la tercera ola amenaza relaciones de poder muy profundamente arraigadas en las empresas, los sindicatos y los propios gobiernos. El espectro del trabajo mental. La economía supersimbólica torna obsoletos no solo nuestros conceptos del desempleo, sino también los del trabajo. Para comprender esta situación y las luchas por el poder que desencadena, necesitaremos incluso un nuevo vocabulario. La división, por ejemplo, de la economía en sectores como agricultura, industria y servicios, enturbia ahora el panorama en lugar de aclararlo. Los actuales cambios acelerados difuminan distinciones nítidamente marcadas en otros tiempos. En vez de aferrarnos a las antiguas clasificaciones, necesitamos ver más allá de las etiquetas y preguntarnos qué hacen en realidad los asalariados de esas empresas para generar un valor añadido. Una vez planteada esta cuestión, comprobaremos que cada vez es mayor la cantidad de trabajo en los tres sectores, que consiste en un procesamiento simbólico o trabajo mental. En la actualidad, los agricultores utilizan ordenadores para calcular el grano de los piensos. Los trabajadores siderúrgicos disponen de consolas y monitores. Los agentes de inversiones emplean sus ordenadores portátiles para obtener patrones de mercados financieros.
Poco importa que los economistas opten por etiquetar estas actividades como agrícolas, fabriles o de servicios. Incluso se quiebran las categorías profesionales. Denominar a alguien encargado de existencias, maquinista o vendedor, oculta más que revela. Resulta ahora mucho más útil agrupar a los trabajadores por el volumen de procesamiento simbólico o labor mental que desarrollan como parte de su misión, con independencia de las etiquetas que se les asigne o de que trabajen en un comercio, un camión, una fábrica, un hospital o una oficina. Dentro de lo que podríamos denominar el espectro del trabajo mental, se encuentran el científico investigador, el analista financiero, el programador informático y, si viene el caso, el humilde administrativo de archivo. Pero, ¿qué es esto de incluir en el mismo grupo a los empleados del archivo y a los científicos? La respuesta es que, aunque sus funciones difieran obviamente y trabajen en niveles de abstracción por completo distintos, ambos, y millones de ellos, no hacen otra cosa que desplazar información de un lado a otro o generar más información. Su trabajo es totalmente simbólico. En el centro del espectro del trabajo mental hallamos una amplia gama de puestos de trabajo mixtos, cometidos que requieren del asalariado la realización de una labor física, pero también el manejo de información. El conductor de Federal Express o de United Parcel Service utiliza, además, un ordenador que lleva consigo. En las fábricas más avanzadas, el operario que maneja una máquina es un trabajador muy especializado en temas de información. El empleado del hotel, la enfermera y muchos otros tienen que atender a personas, pero dedican una parte considerable de su tiempo a generar, obtener o facilitar información. Los mecánicos de los concesionarios de Ford, por ejemplo, tal vez sigan teniendo grasienta las manos, pero también emplean un programa informático diseñado por Hewlett Packard que les proporciona un sistema experto para detectar averías, junto con acceso instantáneo a 100 megabytes de planos y datos técnicos almacenados en CD-ROM. El sistema les solicita datos acerca del coche en que se ocupan. Les permite buscar intuitivamente entre la gran masa de información técnica, formula inferencias y luego les guía en las sucesivas etapas de reparación. Son mecánicos o trabajadores mentales cuando interactúan con este sistema. Los que desaparecen son los puestos de trabajo manual del extremo inferior del espectro. Al disminuir las tareas manuales en la economía, el proletariado es ahora una minoría, crecientemente reemplazada por un cognitariado. Para ser más exactos, a medida que se desarrolla la economía supersimbólica, el proletariado se convierte en cognitariado. Las cuestiones clave con respecto a la labor actual de una persona guardan mucha relación con el grado en que su trabajo entraña un tratamiento de la información, en qué medida es rutinario y programable, con los niveles de abstracción en que opera, con el acceso que tenga al banco central de datos y al sistema de información a la dirección, y con el volumen de autonomía y responsabilidad de que disfruta. Poco cultas frente a muy cultas. Estos cambios tan inmensos no son posibles sin que sobrevengan conflictos de poder, y para prever quién será el ganador y quién el perdedor, puede resultar útil considerar a las empresas dentro de un espectro similar al del trabajo mental. No han de clasificarse según su ubicación nominal en el sector industrial o en el de servicios, sino por lo que realmente hacen sus asalariados. CSX, por ejemplo, explota redes ferroviarias por la mitad oriental de Estados Unidos y al mismo tiempo es una de las mayores empresas del mundo en el transporte marítimo de contenedores. Pero CSX se considera cada vez más inmersa en el campo de la información. Alex Mandel, de CSX, declara: crece cada vez más el componente de información de nuestro servicio. Ya no basta con transportar artículos. Los clientes desean información, dónde se integrarán sus productos y dónde se disgregarán,
cuánto tiempo va a estar cada partida en cada sitio, precios, asesoramiento aduanero y muchas cosas más. Somos una empresa impulsada por la información. Ello significa un aumento en la proporción de empleados de CSX comprendidos en las gamas media y alta del espectro del trabajo mental. Es, pues, posible clasificar en términos generales a las empresas como muy cultas, cultas y poco cultas. Algunas firmas y sectores necesitan procesar más información que otros para crear riqueza. Al igual que sucede con los empleos, cabe situarlos en el espectro del trabajo mental de acuerdo con el volumen y la complejidad del que lleven a cabo. Típicamente, las empresas poco cultas concentran el trabajo mental en unas pocas personas de la cúpula, confiando a todos los demás las tareas físicas o sin contenido mental. Operan bajo el supuesto de que los asalariados son ignorantes o de que, en cualquier caso, sus conocimientos resultan irrelevantes para la producción. Incluso en el sector de empresas muy cultas es posible encontrar hoy en día ejemplos de descalificación, simplificación de las tareas que se reducen a sus componentes más simples, supervisión unitaria de la producción. Estos intentos de aplicar los métodos concebidos por Frederick Taylor y empleados en las fábricas a comienzos del siglo XX constituyen, sin embargo, la ola de un pasado poco culto, no de un futuro muy culto. Porque cualquier tarea que sea tan repetitiva y sencilla que pueda ser realizada sin reflexión es, en definitiva, una candidata a la robotización. A medida que la economía se desplaza hacia la producción de la tercera ola, todas las empresas se ven empujadas a reconsiderar el papel del conocimiento. Las firmas más inteligentes del sector de las muy cultas son las primeras en replantearse la función del papel del saber y en concebir de nuevo el propio trabajo. Operan bajo la suposición de que la producción y los beneficios se dispararán si el trabajo carente de contenido mental se reduce al mínimo o se transfiere a una tecnología avanzada, y si se aprovecha todo el potencial del asalariado. La meta es una fuerza laboral mejor retribuida, pero más reducida e inteligente. Incluso las entidades cultas, que todavía requieren el manejo físico de cosas, se hallan en trance de ser de conocimiento más intensivo y progresando dentro del espectro del trabajo mental. Las empresas muy cultas no son por lo general instituciones benéficas. Aunque el trabajo tienda a ser allí menos oneroso físicamente que en las organizaciones poco cultas y el ambiente resulte más agradable, lo normal es que estas firmas exijan de sus empleados más que las empresas poco cultas. Inducen a los asalariados a que empleen en su tarea no solo su mente racional, sino también sus emociones, intuiciones e imaginación. Esta es la razón por la que los críticos marcusianos vean en tal proceder una explotación todavía más siniestra del trabajador. Ideología poco culta. En las economías industriales poco cultas, la riqueza solía medirse por la posesión de bienes. Se consideraba parte crucial de la producción de artículos. Por consiguiente, las actividades simbólicas y de servicios, cuando eran inevitables, cargaban con el San Benito de improductivas. La fabricación de bienes, automóviles, radios, tractores, televisores, pasaba por ser un menester viril, al que se asociaba adjetivos como práctico, realista o tenaz. En contraste, solía menospreciarse la elaboración de conocimientos y el intercambio de información, calificándolos de mero papeleo. Una luz de corolarios fluyó de estas actitudes. Por ejemplo, que la producción es la combinación de recursos materiales, máquinas y músculos, que los activos más importantes de una empresa son los tangibles, que la riqueza nacional procede de un superávit del comercio de bienes, que el comercio de servicios importa solo porque facilita el comercio de bienes,
que casi toda la educación constituye un despilfarro a no ser que tenga un carácter estrictamente profesional, que la investigación no es más que una quimera y que las humanidades son irrelevantes, o peor aún, resultan perjudiciales para el éxito empresarial. Lo que importaba, en resumen, era lo material. Dicho sea de paso, ideas como esta no representan el monopolio exclusivo de un Babbitt del capitalismo. Tienen asimismo su contrafigura en el mundo comunista. Para los economistas marxistas, fue una tarea muy difícil integrar en sus programas el trabajo muy culto, y el realismo socialista en el arte produjo miles de representaciones de exultantes obreros con músculos, como los de Schwarzenegger, sobre un fondo de ruedas dentadas, chimeneas humeantes y locomotoras de vapor. La glorificación del proletariado y la teoría de que constituía la vanguardia del campo reflejaban los principios de una economía poco culta. Todo esto significaba mucho más que un revoltijo de opiniones, suposiciones y actitudes aisladas. Constituía, en realidad, una ideología que se reforzaba y justificaba a sí misma, basándose en una especie de materialismo machista, un presuntuoso y resonante materialismo. Esta fue, en realidad, la ideología de la producción en serie. Hubo una época en que el materialismo pudo tener sentido. Ahora, cuando el valor real de casi todos los productos radica en el conocimiento incorporado, resulta tan reaccionario como imbécil. Cualquier país que opte libremente por una política basada en el materialismo se condena a ser el Bangladesh del siglo XXI. Ideología muy culta. Las empresas, instituciones y personas que han apostado por la economía de la tercera ola no han elaborado todavía una refutación coherente de tales razonamientos, pero empiezan a encajar algunas de las ideas subyacentes. Se vislumbran los primeros cimientos fragmentarios de esta nueva economía en los textos a los que todavía no se ha hecho justicia, de autores como el ya fallecido Eugene Loebbel, quien durante 11 años en una cárcel comunista de Checoslovaquia estudió a fondo los supuestos de las economías marxistas y occidental. Henry K. H. Hu de Hong Kong, quien ha analizado las dimensiones inadvertidas de la riqueza. Orio Ghiariani, en Ginebra, quien aplica los conceptos de riesgo e indeterminación en su examen de los servicios del futuro, y el norteamericano Walter Weiskopf, quien se ha referido al papel de las condiciones de desequilibrio en el desarrollo económico. Los científicos se preguntan ahora cómo se comportan los sistemas en una turbulencia, cómo surge el orden a partir de unas condiciones caóticas y cómo pasan a niveles superiores de diversidad sistemas en vías de desarrollo. Tales preguntas son muy pertinentes para las empresas y la economía. Los libros de gestión hablan de la prosperidad en el caos. Los economistas redescubren la obra de Joseph Schumpeter, quien se refirió a la destrucción creativa como necesidad para el progreso. En un torbellino de absorciones, enajenaciones, reorganizaciones, quiebras, nuevas empresas, inversiones conjuntas y transformaciones internas, toda la economía está adoptando una nueva estructura que en diversidad, rapidez de cambio y complejidad se encuentra a años luz de la antigua economía de las chimeneas. Este salto a un nivel superior de variedad, velocidad y complejidad requiere un salto correspondiente a formas de integración mejores y más sutiles. Esto, a su vez, exige unos niveles radicalmente superiores de tratamiento del saber. Inspirándose de manera considerable en los textos de René Descartes del siglo XVII, la cultura de la industrialización premiaba a quienes pudieran fragmentar problemas y procesos en partes constituyentes progresivamente menores. Transferido a la economía, este método desintegrador o analítico nos indujo a concebir la producción como una serie de etapas inconexas. El nuevo modelo de producción que surge de la economía supersimbólica es por completo diferente.
basándose en una visión sistemática o integradora, concibe la producción como algo cada vez más simultáneo y sintetizado. Las partes del proceso no son el conjunto y no pueden ser aisladas unas de otras. En realidad, estamos descubriendo que la producción no empieza ni termina en la fábrica, pues los últimos modelos de producción económica amplían el proceso, tanto en su principio como en su final, hasta la asistencia al usuario o el apoyo al producto, incluso después de su venta, como en el caso de las reparaciones de coches cubiertas por su garantía o en la ayuda que espera del distribuidor quien compra un ordenador. No pasará mucho tiempo sin que el concepto de producción supere este límite y llegue a la eliminación sin riesgo ambiental del producto después de su uso. Las empresas tendrán que prevenir su desaparición, lo cual les obligará a alterar las especificaciones de diseño, los cálculos de costes, los métodos de producción y muchos otros capítulos. Al proceder así, realizarán más servicios relacionados con la fabricación y añadirán valor. Producción será un término que abarcará todas estas funciones. De forma similar, cabe ampliar la definición hacia atrás e incluir funciones como la formación de los asalariados y la prestación de servicios de guardería infantil y de otro tipo. Un trabajador manual insatisfecho podría sentirse compelido a ser productivo. En las actividades muy simbólicas, los empleados dichosos producen más. De ahí que la productividad empiece antes incluso de que el asalariado llegue a su lugar de trabajo. A los partidarios de los viejos métodos, tal expansión de la definición de la producción puede parecerles vaga o disparatada. Resultará natural a la nueva generación de líderes supersimbólicos condicionados para pensar de manera sistemática en lugar de reflexionar en términos de etapas aisladas. En resumen, la producción es ahora concebida como un proceso de alcance mucho mayor de lo que imaginaron los economistas e ideólogos de una economía poco culta. Y lo que encarne y añada valor en cada etapa de hoy en adelante será el conocimiento, no la mano de obra barata y los símbolos, no las materias primas. Esta profunda reconsideración de las fuentes del valor añadido está preñada de consecuencias. Desbarata, por igual, los supuestos del mercado libre, los del marxismo y los del materialismo, que dio origen a ambos. Así pues, se revelan falsas y equívocas, tanto política como económicamente, la idea de que el valor solo procede del sudor de los trabajadores y la de que es obra del glorioso empresario capitalista, implícitas ambas en el materialismo. En la nueva economía añaden valor la recepcionista y el agente de inversiones que capta el capital, la perforista y el vendedor, el diseñador de sistemas y el especialista de telecomunicaciones. Y más significativo aún, también el cliente. El valor constituye el resultado de un esfuerzo total y no una etapa aislada en el proceso. El auge del trabajo mental no se extinguirá pese a cuantas historias amedrentadoras se publiquen, alertando sobre las catastróficas consecuencias de la desaparición de una base fabril o ridiculizando el concepto de economía de la información. Tampoco se esfumará la nueva concepción del modo de crear riqueza, porque lo que contemplamos es una gran convergencia de los cambios de la tercera ola, la transformación de la producción junto con la transformación del capital y del propio dinero. Unidas representan un sistema nuevo y revolucionario de creación de riqueza en el planeta.